Gracias por el desayuno. Practicaba boxeo. Me iba bien. Buenas tardes, Pavo. Buenas tardes. Un día cuando salía de practicar, Gracias, dobló un auto en la esquina y me atropelló. Tenemos visita. Habrá que tener cuidado. Me dijeron que también tenía que vender falopa. El negocio puede ser mejor remunerado si se suma una changa. Por lo que tengo estoy bien. Mire que el progreso no se detiene. Seguro te parece fácil, ¿no? Te apuesto todo lo que tenés a que no podés acomodar 3 autos seguidos. ¿Por qué querés estar en la calle? ¿Estás tomando la medicación al menos? Y sí, si no, ¿cómo podría estar en esta casa de mierda? Yo tengo una hija. Por eso no quiero que te pase lo mismo. No aguanto más estar acá. La calle es peligrosa. Cuando empiezan a laburar para nosotros, la van a pasar mal. ¿Sabes cuál es la única arma que tienen contra nosotros? El miedo. No abuses de la suerte. Vos tampoco. Arranca para tu cuadra y deja de romper las pelotas, viejo. En esta cuadra mando yo. Andate de la cuadra. Que no es tan fácil eso, ¿eh? Van a volver, ¿no? Bueno, ya estamos en ambiente. Ya estamos en ambiente, estábamos viendo el tráiler de Togo, que es la primera película que involucra a Netflix, viniendo acá a rodar a Uruguay, la primera producción que se lleva a Netflix desde nuestro país. Vamos a conversar sobre la historia de los personajes, lo que implicó esta película con Adrián Caetano, que es el escritor y director de la película, y también con Catalina Arrillaga, que es una de las protagonistas de esta producción. Empecemos por el principio. ¿Qué significó para ti, Adrián, llevar la bandera de Uruguay a Netflix? ¿Y cómo fue ese proceso para finalmente coronarte allí? Él fue largo. A ver, recién estaba viendo la película y me di cuenta que ya hace más de un año que empezó todo este proceso. Fue allá por febrero de 2021 que yo escribí el guión, estando acá. Era una época muy compleja, estaba la pandemia, no se sabía cómo iba a ser el futuro del medio nuestro, sobre todo. Y ahí lo mandé a Netflix, el guión, que ellos en general producen películas. Y yo ya tenía un vínculo con ellos, yo había hecho varias cosas, tenía muchas cosas en pantalla con ellos, series, películas y eso. Y o sea, les llamó la atención, le prestaron atención, decidieron producirla. Es una película de bajo presupuesto, pero así todo decidieron estar para producirla y lo más importante es distribuirla, ¿no? O sea, porque la llegada hoy que tiene la plataforma a nivel mundial es algo que... La financiación fue toda de Netflix, Sí, entonces. fue toda de Netflix, sí. ¿Cuánto costó? Y más o menos de un palo más. Ahí va. Sí, menos de $1 millón. Oye, no sé, O recién sea, lo es una comentabas. producción mínima. Decía fue mucho tiempo, pero para lo que son los tiempos que uno se hace de la industria del cine, me parece muy poco. Al revés, que desde que tuviste la idea hasta que terminó y la estamos viendo, menos de un año y algo. Sí, menos de un año. Fue muy rápido todo. O sea, yo mandé el guión en febrero, marzo, y un poco fue la condición de ellos. Un poco la idea era producir la película antes de octubre del año pasado. Si no, ya pasábamos al año que viene, que era este año, entonces entrábamos como... Era casi una condición, o sea, o la hacen este año con este presupuesto, o bueno, o pasamos a tener tratativa el año que viene. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad y no teníamos ganas de no hacer nada tampoco. Bueno, por esa incertidumbre, no sabíamos si el año que viene capaz que era más difícil filmar de que el 2021. Claro. Y decidimos agarrarlo así, en esas condiciones. Recién nos comentabas detrás de cámaras que la película lleva casi 11.000, ¿era? No, 11 millones. 11 millones de horas de reproducción y con un cálculo que estimaste, son más o menos 7 millones de espectadores. Sí, si contás que solo la vio una persona frente a la tele cada vez que se vio. O sea que posiblemente sean bastante más de 7 millones. Sí, mucho más. Por lo menos 10 millones de espectadores que hay que calcular. Desde el 5 de octubre que se estrenó, así que viene de aún. 2 semanas, sí. Y estuvo en el top 10 en 39 países durante más de 5 o 6 días. Es un montón eso.
La verdad que es un montón. Es una película que seguramente se ve de manera muy distinta si la estás mirando desde acá, desde Uruguay, que si la mirás en alguno de los otros 38 países que de repente, bueno, en Argentina es distinto, pero en el resto de los países no tienen por qué, por ejemplo, identificar los lugares donde transcurre. Ayer hablaba en la radio con los productores, Ara y Jaun Solo, decían que cuando vos llegaste, el guión ya tenía como identificado el lugar donde querías que transcurriera, porque vos habías estado pasando la pandemia ahí. Sí, tal cual. Yo viví ahí en diagonal enfrente al árbol donde duerme el personaje. Y también, como venía con ganas de filmar o algo, uno se pone un poco permeable, ¿no? En función de las historias que quiere inventar. Y por sobre todo tenía que pensar una peli que fuera factible en pandemia, o sea, no es menor, es todo al aire libre, los personajes siempre tienen una distancia social, o sea, eso no se ve, gracias a Dios, en la película, pero a la hora de filmar lo teníamos muy en cuenta, o sea, no era menor tener esas restricciones en cuenta. Catalina, y vos, que componés un personaje que es una chiquilina que vive en una familia aparentemente acomodada, por lo menos por lo que se ve de las imágenes de la casa, por dentro y por fuera, una relación difícil con los padres, que tiene temas de salud mental, evidentemente abordados más o menos por su familia. ¿Cómo fue ponerte en ese personaje, hacer ese cambio de esa familia, vivir en la calle, en fin, cómo lo laburaste? Bueno, yo laburé, en realidad tuve por suerte, como una parte de coaching actoral. Y ahí estuvimos como trabajando bastante, sobre todo como el entender el personaje, eso de por qué prefiere estar en la calle que en su casa. Entonces creo que lo que más trabajamos fue como lo que significaba la casa para ella. Como qué era estar en la casa, qué sentía estando en su casa. Trabajé mucho con los dos padres de Mercedes. Como todo eso, el nivel emocional de estar ahí, el encierro, también como hay una cosa ligada a este personaje con la muerte o la vejez, que también la trabajé mucho por ahí, como sentirse viejo, sentirse muerto. Y bueno, el personaje lo dice directamente eso. Claro, sí. Y ahí como en contraposición, lo que significaba estar en la calle. Que la calle siempre estaba de día, bueno, no sé, yo lo asociaba con todas esas cosas de día y tenía como músicas, la actriz que me hizo el coaching me dio como músicas y yo asociaba como atmósferas, viste, a bueno, la calle, que era como más tambores y más alegría, y también lo que Togo era, que era como una liberación, y después la casa como lo opuesto también. Vos tenías 17 años cuando se hizo el rodaje. Sí. Ibas a talleres o escuelas de teatro. Es tu primera película. No todos les pasa eso de tan rápido poder tener la oportunidad de hacer cine. No, ¿Cómo sí, fue eso? Total. Sí, es que yo creo que incluso ahora que como que estoy más estudiando esto así, como que voy viendo y digo, no, o sea, como la oportunidad fue zarpada, increíble. Y creo incluso como de inconsciencia también un poco, porque ahora, tipo, capaz que le haría con un poco más de recaudo, que ahí está, como que me mandé. Está bueno, pero igual está bueno eso, sí, claro. Pensarla menos capaz. Claro, sí, obvio. Adrián, vos estuviste muy vinculado con Argentina, participaste también de todo lo que fue la producción del Marginal, entre otros grandes nombres que resuenan por allí. ¿Qué te llevó a volver a Uruguay y quererte involucrar con tu país? Yo vivo allá hace un montón de años. Sí, ¿no? Muchos, sí. Desde los 14. No sé, tampoco nunca me fui, estamos muy cerca, ¿no? O sea, es una hora de barco, no es muy lejos. Y yo hice una serie de televisión allá para Canal 4 en el año 2004, más o menos, 2005, que fue Uruguayos Campeones, sí. Todavía tele de aire, todavía no había ni siquiera... El cable no era fuerte, las plataformas ni existían, ni por asomo. Y lo que me trajo básicamente fue la pandemia. Digo, en Argentina había unas restricciones muy pesadas, muy difíciles, de las cuales aún cuesta salir en otros aspectos. Y por sobre todo no había horizonte. El Uruguay era el segundo país de Latinoamérica donde se podía filmar. Uno era México y otro éramos nosotros. Y la verdad es que me costaba mucho imaginarme una película en un país donde no se pudiera filmar como era en Argentina en ese momento.
y me vine acá. Uno planta donde puede cosechar. Y si bien el guión lo escribiste, nos contabas hace poco más de un año, ¿la idea ya la tenías cocinada con anterioridad? No, ¿Era algo que para nada. que estaba a no. hacer o...? No, me gusta el género en el cine, me gustan esos personajes, me gustan los héroes, me gustan los vínculos y no, para nada. La empecé a caminar, que lo que más podía hacer cuando vine acá era salir a la calle, cosa que aprovechaba todo el tiempo y Y la realidad que muestra todo es una cosa que muy presente hoy en el Uruguay de hoy, están los informativos todo el tiempo, ¿no? Si todos los días vemos las consecuencias de esa realidad que vos pintás en la película, ¿te preocupaba el hecho de que esa realidad tuviera ribetes universales, que en otros países tuviera alguna conexión o artísticamente te gustaba ese mundo y cómo funcionara en otros lados, no, queda librado a la película? No, eso queda librado en la película. A mí me asombra, es un fenómeno muy particular el que nos pasa a nosotros, no sucede en otros lados. O sea, a mí la gente en situación de calle acá es tremenda. O sea, no es algo que... Yo con los años que he venido cada vez veo que hay más gente, digamos, el impacto de la droga en la gente que está en situación de calle es fatal y va creciendo eso. Yo no veo que vaya disminuyendo, todo lo contrario. Y eso me asombró, sí, claro, eso me pegó, me impactó, era imposible no ver eso mientras caminaba por la calle. O sea, y más en tiempo de pandemia, donde había menos autos, menos gente, pero la gente que vive en la calle era la misma cantidad de siempre, exacto. Es un fenómeno muy diferente al que sucede en otros países, o sea, en Argentina eso está vinculado más con motivos económicos de pronto, no tan vinculado con los estragos que hace la droga o con problemas psiquiátricos, como muchos casos, o como problemas psiquiátricos que trae la droga. Entonces, nada, me parece que es una particularidad muy nuestra, muy extraña también, porque digamos, nosotros como sociedad somos bastante solidarios, o sea, no lo negamos a esa realidad, o sea, incluso hay como una actitud de ayudar a la gente que está en situación de calle, pero nosotros como ciudadanos, o sea, a veces yo no veo que haya una decisión medio macro para atacar el problema de fondo, que tiene que ver con la droga, con los problemas psiquiátricos, etcétera. Y me pareció como que, bueno, nada, quería hacer algo con eso, ¿no? Cuando a uno algo le impacta, por lo menos en mi caso, necesito como exorcizarlo de alguna manera y eso se transformó en una película. Después sí, yo creo que el impacto que pueda haber llegado a tener de manera internacional puede ser eso también, que llama la atención, ¿no? O sea, que exista esa cantidad, o el rol del cuidacoche en Uruguay, que no es el mismo que hay en otros países. Exacto. Ahí vuelvo al tema de lo distinto que es verla desde afuera que desde acá. O sea, en ese barrio hace algunos años ha habido muertes famosas de enfrentamientos narcos, ¿no? Sí. O sea, la realidad estaba muy presente en ese territorio y eso era imposible despegarlo de la película cuando uno lo estaba mirando. Igual, lo que te quería preguntar era, ¿en qué viaje estabas vos cuando pensaste tanto para escribirla como para dirigir la película? Me da la impresión, y capaz que podés controvertirla, que es una película distinta a las que vos en general haces. Que es verdad, estás con personajes, se suele decir, sobre el margen, pero una característica de lo que hace Caetano es como un realismo muy crudo. Eso se puede ver en El Marginal, se puede ver en Pizza Birra Faso, no sé si estoy diciendo el orden bien, pero digo, es algo que está muy marcado. Acá es distinto, yo no quiero spoilear mucho, ni contar mucho de lo que sucede, ni cómo sucede, pero me da la impresión de que los enfrentamientos, la violencia, está filmado de otra manera. Sí. ¿Qué era lo que estabas buscando o qué era lo que estabas explorando? Yo vengo de la ficción, siempre me interesó la ficción. O sea, yo me crié viendo cine de ficción, de películas de extraterrestres, de películas de terror, películas de aventura, siempre me formó la ficción. También me formó la realidad. O sea, en mi vida siempre estuve la realidad muy presente, pero también tenía la ficción muy presente. Me llamaron, yo me acuerdo cuando hice Tumberos, hace muchísimos años, Tumberos también abordaba la realidad, pero con una cuota fantástica enorme. O sea, Tumberos tenía un toque onírico muy profundo, era súper fantástica. O sea, a mí me parece que es la mejor manera de abordar la realidad es con la ficción, como herramienta, ¿no? Porque si no, hubiera hecho un documental. O sea, si no me hubiera dedicado a hacer un documental, hubiera hecho otras cosas. Si es que uno quisiera reflejar la realidad, no es mi afán. Mi afán es crear ficción a partir de la realidad. Y a veces eso te permite darte licencias que en otros casos no. Claro, pero vos a veces lo elegís, o sea, ir más por el lado del realismo. Alguien me decía ayer, cuando discutía la película, decía, esto es más Kill Bill. Sí, yo tengo un amigo argentino actor
que me dijo, vos, me acabo de ver una de karate, está buenísima, la pasé muy bien, me divertí y me reí bastante. Yo creo que es eso. A veces también hay una cosa medio cruda y medio cruel en donde a los personajes marginales solo se les puede pedir la tragedia como destino, ¿no? O sea, como que pareciera que la realidad está solamente, en la realidad están condenados ya a pasarla mal y tampoco está bueno traerlos a la ficción para condenarlos de nuevo a que la pasen mal. Es como una revictimización de la cosa. Y yo hace rato que le quiero huir a eso. O sea, y mucho más después de haber hecho El Marginal, donde si bien tuvo un éxito y yo no reniego de eso, ni de haber sido el creador, yo estaba un poco cansado de eso, ¿no? De pisar, de mojar de llover sobre mojado, como dice. Entonces, nada, a veces uno intenta apartarse de eso y bueno, y nada, y en eso ando. Como me preguntan en qué camino, trato de alejarme, trato de buscar un poco más finales felices. Me parece que las cosas ya están bastante difíciles como para recalcar sobre la realidad y tampoco veo mucho mérito en reflejar la realidad solamente. Y para eso hoy día están los noticieros, para eso está, no sé, YouTube, para eso está la gente con sus cámaras en sus teléfonos. Me parece que el rol de la ficción tiene que ser otro, de entretener por sobre todo. Con Diego Diego Alonso, el protagonista, todo, ya habías trabajado varias veces, lo conocés, ya sabés lo que puede dar, pero con Catalina no. ¿Qué viste en ella para elegirla como la protagonista? Un montón de cosas. Por sobre todo al principio no la vi, me llamaron la atención para que la viera y después quedé así fascinado. Volvería a trabajar con Catalina, eso es lo que me pasa por sobre todo. Un talento y una frescura y una naturalidad que no es tan sencillo de encontrar en alguien tan joven, ¿no? Porque era difícil esa búsqueda de un personaje de entre 16 y 17 años que pudiera tener ese trasfondo y ese peso específico en la cámara, ¿no? Para traducir todo lo que le pasa a ese personaje. Ella, si bien dice lo que le pasa en algún momento de la película, uno no se pregunta mucho por qué ella busca estar en la calle, pero entiende todo. O sea, y eso no es sencillo a veces, ¿no? En el cine donde uno tiene que expresarse sin hablar, yo me di cuenta que le ponía la cámara a Cata y ya eso era un montón. Y eso también en el cine de género es un montón. O sea, en películas donde uno no explica, o en los westerns, que donde poco se habla, todo es una película donde se habla muy poco, donde uno no explica demasiado, donde uno no cuenta demasiado, como dice el personaje de Cata. Y nada, la verdad que yo cuando la vi y empezamos a hacer los ensayos y todo, creo que yo te preguntaba más a vos qué era lo que pensabas que otra cosa. O sea, es un apoyo, un actor y una actriz siempre es un gran apoyo para el director. Adrián, lo que está sintiendo y todo. ¿Con qué proyecto estás trabajando ahora? No, ahora estoy en audiovisual nada. Ahora estoy haciendo una obra de teatro infantil con el coro de niños del Sodre que se estrena el jueves a las 8 en la Sala de la Reta y hay una función el jueves y el viernes esa hora. ¿Y Cata? ¿Vos en qué andás? Estudiando. Estudiando. Bien, que estás cerrando liceo, algo. No, estoy estudiando actuación en claro. el IAM. Perfecto, o sea que si no es con Caetano, te vamos a ver o en otras obras de teatro o en otras películas seguramente. Esperemos. Ahí está, guárdense ese Muy nombre, bien. Catalina Arrillaga. Adrián Caetano y Catalina Arrillaga, director y actor de la película Togo. Muchas gracias por esta entrevista. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros